tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo 2 de la serie 2 de Podcast Destino. Recuerden que en este espacio hablamos de derecho, liderazgo, en temas empresariales y de lo mejor, de aquellas cosas de cómo podemos ser mejores personas. Y esta tarde, en esta serie, nos honra la presencia del magistrado Alberto Romo, magistrado federal del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues queremos que nos platique qué está pasando con la justicia administrativa en línea o electrónica o digital en plena época de pandemia y cómo ha venido pues retomando el reto del tribunal. Entonces a mí me honra mucho que tenerlo aquí y pues bueno, vamos a conocerle y a conocer qué está pasando en esta situación. Alberto, muchas gracias, nos honra mucho la oportunidad de tenerte y pues platícanos, yo estilo que nuestros invitados, como dicen ahí, se sirvan con la cuchara grande, que se sientan en su casa, que nos platiquen, que la gente les conozca más allá del servidor público. En este caso, pues, el cargo muy honroso de magistrado, que nos platiques cómo pues, has llegado al servicio público, tu experiencia profesional, y ya después nos arrancamos con el tema de la justicia electrónica. Por favor, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ti, Marcos. Pues... Mire, yo soy un abogado, soy originario de la Ciudad de México, allá me gradué y recién que había terminado la carrera en el año 89, vine a dar a Cancún. Cuando llego, empiezo trabajando por mi cuenta con un compañero, pusimos un despacho y así estuvimos litigando. En esa época, la verdad, cuando recién saliendo de la escuela, pues no teníamos un área de especialidad, íbamos tomando asuntos de lo que cayera en ese momento, ¿no? Y ahí íbamos iniciando nuestros pininos. Íbamos bien, pero yo se me invita a colaborar en el año 94, en 1994, en la Secretaría de Gobernación, concretamente en el Instituto Nacional de Migración, y me designan delegado regional acá en Cancún. Era regional porque tenías 3 estados a tu cargo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y la sede en Cancún. Una experiencia muy rica. Era una delegación migratoria muy importante porque tenías de todo. Tenías Campeche, Ciudad del Carmen concretamente, una estación migratoria muy pequeña y la más productiva del país, porque con 8 empleados, la cantidad de ingreso que genera por cuestión migratoria todos los barcos que llegan a las plataformas petroleras ahí a cargar y todo esto, era muy redituable. Tienes el segundo aeropuerto internacional más importante del país, que es Cancún, después del de la Ciudad de México, es el que más vuelos internacionales en esa época tenía, no sé si ahora, a lo mejor ya sea el 1, o sea, de la conectividad que tiene Cancún, pero en esa época era el 2, era el segundo aeropuerto. Tenías frontera, el tema con Belice, tenías temas muy puntiagudos en esos momentos, como era todo el tema de los balseros. Ahí teníamos el tema de los balseros que recalaban en costas de Yucatán o Quintana Roo, y tenías pues obviamente toda la cuestión de atender también el estado de Yucatán, Mérida, que recibía mucho extranjero. Entonces era muy atractiva, muy conflictiva. Y ahí tengo una experiencia de tener que fungir en un momento dado como autoridad y con todo lo que esto implica de responsabilidad, y que a la larga creo que en la actualidad me ayuda a tener el punto de vista también de los funcionarios de gobierno, los funcionarios que actúan como autoridad, porque finalmente pues también ahí ya pude conocer un poco de su posición. Cuando termina ese nombramiento, pasé a la Secretaría de Hacienda, todavía no había SAT, a mí me toca el cambio exactamente, yo entro al jurídico, también con sede aquí en Cancún, era la Subsecretaría de Ingresos, y me toca el cambio cuando se forma el SAT, y ahí estoy en Hacienda, ahí estoy hasta el año 98. Cuando salgo del SAT, entonces ya nuevamente pongo mi oficina, mi despacho, y me pongo a litigar preponderantemente asuntos en materia fiscal. Y así estoy 10 años, y en el año 2008
Sí, a finales de 2008 me entero que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa venía un proceso para nombrar, venía un nombramiento grande de magistrados, si no me equivoco eran 13 magistrados que se iban a nombrar, y entonces ahí es donde decido participar y afortunadamente cuento con la fortuna de haber sido designado y con la doble fortuna, ahora sí la cereza del pastel, de que adicionalmente se me adscribiera a la ciudad de Cancún, que yo ya tenía tiempo residiendo, yo desde 89, ya tenía 20 años en ese momento aquí, y estaba tanto mi familia como yo muy, muy contentos, ¿no? Entonces, es así como llego. Creo, regreso a la parte de que ya tenía la visión de haber estado un tiempo en la autoridad, como autoridad, un tiempo como autoridad fiscalizadora en el SAT, y mientras había tenido la oficina, pues siempre representando intereses de particulares. Entonces, finalmente eso te da la visión de los dos lados de la cancha, de los dos equipos. Y ahora era la oportunidad de venir a ser árbitro, porque entonces ya era haber jugado en todas las posiciones, ¿no? Y muy, muy atractivo, y así es como llego, y esa es básicamente la historia de cómo estamos al día de hoy. Muchas gracias por compartir. De hecho, justamente esta parte del perfil que refieres, que has estado como en los dos lugares, me encanta. Y bueno, y quiero hacer una acotación. Ahorita estoy cayendo un poco en el 20 de bueno, la familiaridad que hay contigo por el hecho, y quiero retomarlo, de a lo mejor me estoy tomando esta libertad de decir, de hablarte con tanta franqueza, porque quiero señalar que colaboramos en algún momento juntos. Tú fuiste mi jefe y en el tribunal justamente, y pues bueno, de ahí surgió una muy buena relación de amistad y de trabajo. Y entonces por eso tal vez la cercanía que la gente puede, pues que puede notar en esta charla, y que eso creo también pues da la oportunidad de una charla más franca. Y sobre todo a mí me encanta esa parte de tu perfil, en el sentido de decir, yo trabajé en la administración pública como litigante y ahora como impartidor de justicia, porque de las cosas que ya cuando sales y dices, creo que los juzgadores deberían de pasar por un periodo justamente no solamente en la administración pública, y tal vez aquí habrá un debate en el sentido de la carrera judicial, ¿qué onda? ¿No? Es decir, es bonito que se vaya formando para que el que llegue a ser magistrado pues tenga como una experiencia en la impartición de justicia, pero sin duda sí es necesario conocer o estar del otro lado, pues para ver las peripecias que surgen en el día a día, ¿no? En el tema del trabajo jurisdiccional, porque creo que aquí de repente, ahora que yo me dedico a la parte de estar fuera, te sientes de repente un poco comprendido, ¿no? Porque dices, es que ¿por qué no se dan cuenta? O cómo ahora en estos asuntos de la pandemia, que tú llevas un asunto al tribunal, a los tribunales federales, y que para ti es urgente porque sabes que el cliente tiene congelada la cuenta bancaria, porque está siendo pues, prácticamente asfixiado para el pago de sus prestaciones laborales en pleno diciembre, y que presentas una instancia y para el juzgador diga, pues no es un tema relevante o no es un tema urgente, y entonces ahí es donde se empieza a dar pues creo yo, desconexión entre la vida real o la vida del día a día de cómo funciona un negocio inclusive, y que en algún momento yo he escuchado muchas críticas hacia el impartidor de justicia, decir, bueno, pues es que ellos nunca han experimentado lo que significa fundar un negocio, tratar de afrontar por un lado a los proveedores, por otro a la autoridad fiscal, por otro a la autoridad administrativa, y entonces ahí se hace como un rejuego. Entonces, esa parte de tu perfil a mí me parece muy, muy bueno, porque tienes justamente esta visión que pone, y que creo que es muy necesaria para el impartidor de justicia, ¿no? Entonces, bajo esa acotación, ahora yo pregunto, ¿cómo ha ido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el tema de la pandemia, sobre todo con el tema de la justicia electrónica? Es decir, ¿cómo se ha desarrollado? ¿En qué estamos? ¿En qué punto va? Sí, bueno, lo cierto es que la pandemia creo que a todos nos toma mal parados, o sea, no era algo que pudiéramos esperar,
¿no? Y si lo veíamos a fines del 2019 y principios del 20, nunca entendimos que podía tener la dimensión que tiene, y creo que a lo mejor ahora ni siquiera estamos pudiendo entender la dimensión que va a seguir teniendo, ¿no? Pero, pues obviamente lo toman mal parados. Pese a que sí es importante aclarar que el tribunal arranca su justicia electrónica desde 2011. Entonces uno podría decir por qué los toma mal parados. Pero lo cierto es que a pesar de que habían arrancado desde 2011 y con todo y el esfuerzo que se hizo en un principio buscando que pudiera ser una solución y una aportación muy importante para los justiciables, que de hecho yo creo que lo es y lo va a ser, el problema fue la implementación. El tribunal se vio con muchos problemas en la implementación, al grado de que algo que se planeó que fuera para que pudiera operar en todas las salas del país, en todo el territorio, al final, por los problemas operativos, se tuvo que limitar a que se creara una sala especializada para el juicio en línea. Entonces, solo una sala en todo el país iba a tramitar esos juicios en línea. Tú podías promover de cualquier parte de la República, llegaba un servidor, pero lo iba a remitir a una sala que está en la Ciudad de México, y entonces se centró ahí. ¿Cuáles eran los problemas? Los problemas fueron de todo tipo. El problema era técnico, ahí no podría decirte concretamente qué, pero no es un conocimiento que yo tenga, es cibernético, pero había problemas técnicos que en qué se acabó traduciendo. Se acabó traduciendo en que de plano el tribunal tuvo que demandar a las compañías que le habían creado los programas. Después de años de litigio, finalmente se llegó a un arreglo, devolvieron parte del dinero que habían cobrado, pero estoy hablando que eso fue como 5 o 6 años después, porque incluso arranca con el magistrado Jiménez Illescas de presidente y se viene a arreglar este asunto hasta la presidencia de Ayibis, cuando estaba por salir. Hace 2, 3 años. Bueno, sí, nada más quita la presidencia de Charaón hace 3 años. Entonces, después de un litigio largo, se logra una devolución. Tiene que entrar el Instituto Politécnico Nacional a echar la mano, a tratar de sacar, ahora sí como se dice, al buey de la barranca, porque el sistema estaba atorado en lo técnico. Entonces eso tenía un problema. Y por el otro tenía también el problema cultural, no solo del litigante. Yo creo que también había mucha resistencia de personal del tribunal, personal con muchos años ya en el tribunal, de saber perfectamente cómo era su trabajo, pero en el sistema tradicional. Y venir a querer meter esto, a lo mejor para los abogados jóvenes que ya ahora sí que están familiarizados con las redes sociales y con el manejo de la tecnología, pero abogados ya mayores, o sea, ahora sí que de mi edad y más, que no son pocos los que hay en el tribunal, esto venía a ser un problema, y creo que ahí también hubo trabas y hubo falta de compromiso, y al final todo esto hizo que fuera poco. Yo llegué a hablar con algunos litigantes que de plano te decían, no me siento a gusto si no tengo mi hoja sellada. O sea, la sensación de ya lo presenté, aquí está el sello, ¿no? Esto de que ande volando. Otra gente que lo que le da miedo es qué tan confiable es en materia de seguridad sus sistemas. Porque en materia fiscal muchas veces estás mostrando documentación muy importante, muy confidencial de tu empresa, ingresos, gastos, proveedores, contratos, y te estás abriendo, lo estás aportando a la autoridad. Y cuando está en una computadora, la sensación es, ¿cómo sé que mi información no va a ser sustraída, va a ser tomada? Entonces, hay este tipo de cuestiones que si no dominas la tecnología, pues por más que te expliquen los candados y medidas de seguridad, siempre hay una sensación que te deja un poco en el aire de que yo subí unos documentos que no sé dónde están, ni quién los tenga, ni a quién se los puedan hacer llegar. Entonces, todo esto creo que ha costado, y en esa medida fue un inicio muy paulatino el del juicio en línea en su versión 1. Voy a hablar de la versión 1 porque estamos arrancando ahora con la versión 2. Entonces, en la versión, pero ahí venía poco a poco. Tenían, pues, más o menos, hasta antes de la pandemia, al final venían más o menos, tenían unos 2,000 juicios.
de inventario, que ya era bueno en la parte final, pero al principio la verdad era muy bajo. Asuntos de buenas cuantías que empezaron a jalar, pero aún así todavía con mucha reticencia. ¿Qué pecados se le veían en un momento dado al sistema? El mayor con el que yo puedo detectar, hablando con algunos litigantes que sí promovían en juicio en línea, era: tú puedes tramitar tu juicio vía en línea, subiendo todo, presentas tu demanda, escaneas tus documentos, remites tus pruebas. El juicio fiscal es preponderantemente documental, entonces normalmente vas remitiendo, escaneando y vas subiendo y se va armando ahí tu expediente electrónico. Y una vez que ya lo tramitaste todo y llegaste a la sentencia, si no estás de acuerdo con esa resolución, el particular podría interponer un juicio de amparo. O la autoridad podría, si procediera en un momento dado, con los supuestos en los que procede, promover un recurso. En ambos casos se va a un tribunal colegiado en un amparo directo. En ese momento, toda la ventaja de tu juicio en línea se acabó, porque para que tú remitas al colegiado tenías que imprimir todo tu expediente. Entonces, el ahorro de papel que tanto se habló, el ahorro en las notificaciones, todo, ahí se acababa, porque en ese momento tienes que imprimir y te tienes que pasar a una fase totalmente tradicional en papel ante el colegiado. Entonces, ¿cuál era el problema? La falta de acuerdos, de convenios con el Poder Judicial para que pudiera hacerse todo también vía electrónica, que se pudieran homologar los sistemas, porque de 2011, que fuimos los primeros en arrancar, posteriormente el Poder Judicial arrancó con su sistema, con otras formas, de otras maneras. No sabré decirte qué tan exitoso no sé qué tanta gente lo usara antes de la pandemia, pero el punto es que no eran compatibles. Eso ya era un problema. Segundo problema, al ser nosotros una sala única en la Ciudad de México que lo tramitaba, resulta que promovían ahí, todo el que promovía juicio en línea de cualquier parte de la República se centraba ahí. Podías llevar tu juicio, si te iba bien, obtenías una sentencia favorable, felicidades, pero si no, y tenías que meter un amparo, o si la autoridad te recurría a la sentencia y acababas en un colegiado, forzosamente terminabas en un colegiado del primer circuito, esto es de la Ciudad de México. De tal manera que podías estar en Tijuana o en Cancún o en Nuevo León o en Chihuahua, y si querías ir a ver tu amparo, ahora desplázate a la Ciudad de México, porque ahí se volvía tradicional. Entonces había litigantes que me decían: es que es un problema, quiero ir a hablar con los magistrados y ahora me cuesta un dineral, ahora me cuesta hospedajes, comidas, transportes y avión, o sea, por ir a hacer un alegato de oído que siento necesario, pero que mi cliente no puede costear. Entonces, ese tipo de problemas había. Aún así, ahorita si no lo busco, Quintana Roo no estaba mal en números, porque hay un listado a agosto de 2020 de cómo se integraban más o menos las demandas que tenía vivas la sala de juicio en línea. Y si no me equivoco, eran como 179 demandas de sus 2,000, 179 provenían de contribuir. Entonces, bueno, dentro del porcentaje me parecía que ahí iba más o menos caminando, ¿no? Entonces, ese es el panorama. Con ese supuesto nos toma la pandemia. Y entonces la pandemia, pues, nos agarra, y no hablo más del tribunal, yo creo que a todos nos agarra mal parados. Y creo que hay al principio situaciones que al no poder saber la magnitud, se pensaba que iba a ser un encierro más controlado de unos pocos días, de unas semanas. Entonces, primero viene un cierre que incluso fue muy criticado porque las autoridades fiscales no pararon. Y sin embargo, Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa suspenden. Y por más que te diga no te corren plazos, pues eso no te suaviza mucho cuando el problema es que la autoridad te sigue fiscalizando y sigue en un momento dado dictando medidas, y algunas bastante agresivas, ¿no? O sea, la gente que le embargaba su cuenta bancaria y no tenía.
Entonces tenemos una primera etapa de esa manera y es hasta mayo, si no me equivoco, o sea, así pasamos la segunda quincena de marzo y todo abril, y es hasta mayo que por lo menos entran unas guardias para tratar nada más lo urgente. Y ahí es cuando se dice, bueno, pero si el problema es ir y todo, pues los de juicio en línea, eso sí pueden hacer home office en su casa y tramitar los juicios, y ellos entran en junio ya a tramitar incluso los juicios que llevaban si eras en juicio en línea. Entonces creo que ahí logran por lo menos empatar un poco la cuestión y ahí sí. El tema de la pandemia, la verdad es que yo creo que nos aventó, ahora sí que nos aventó al agua y ponte a nadar, haciéndonos ver lo evidente que era que teníamos que llegar al juicio en línea. Lo único es que veníamos a unos pasos, unos procesos, este tribunal y casi todos, con una parsimonia, y lo que hizo la pandemia fue decirme, no, ya basta de la clase teórica de cómo nadas, o sea, sí se bracea así y la patada es de esa manera, pero vas al agua y ahora hazlo. Y eso fue lo que pasó, porque sin que esto se vaya a confundir, estoy diciendo que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, o sea, no la pandemia es una desgracia y ha enlutado a miles y cientos de miles de familias aquí. O sea, eso, no estoy diciendo que fuera algo bueno, nada más estoy diciendo que finalmente propició que se dieran los pasos ya a velocidad, porque esto no podíamos seguir frenados, para decir, tenemos que ir con la justicia en línea más rápido. Ya tenemos que arrancar y sobre la marcha ir resolviendo, porque no puedes tener a la gente sin que pueda defenderse con seguridad, con certeza desde su casa, 24 horas al día, consultando su expediente sin tener que ir. Si hubiera estado más avanzado, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Lo vemos, así sea Poder Judicial con todo y el presupuesto tan grande que tienen, un tribunal con un presupuesto mayor como eso, es muy difícil poder desahogar y responderle a la ciudadanía como se merece. O sea, la verdad, esto de tener que trabajar con citas para ir a ver un expediente, claro, lo hacemos por protección de todos, de ellos, de nosotros, pero la verdad, para el tema de justicia, se alenta todo tremendamente, o sea, se vuelve un viacrucis. Si hubiera estado más ágil y más avanzado el sistema de justicia en línea, hubiéramos podido avanzar todos. Si hubiera sido compatible con el del Poder Judicial, hubiera podido ir y venir, ¿no? O sea, que los ranquillos y todo de una manera ágil. Entonces, bueno, nos agarró todavía, nos aventó y ahora pues no queda ya más que subirnos al barco, y que promete ser más amigable con el usuario, y lo más importante, se ve que ya pueda ser compatible con el Poder Judicial. Todavía falta alguna firma, algunos acuerdos, pero van a poder ir y venir los expedientes, es el expediente electrónico. Nosotros ellos lo llaman expediente digitalizado, ¿no? Pero finalmente va a poder ir y venir de tal manera que esto vuelva más ágil la situación. Y hay otras, y ya se abre para que no nada más sea la sala de justicia en línea, sino probar con algunas otras salas, y entre ellas designaron a la del Caribe, con sede aquí en Cancún, para que podamos empezar a tramitar juicio en línea en esta versión 2, pero claro que no tenemos ni uno, o sea, todavía está, porque yo creo que va a tardar en que la gente sepa que ya tienen esta opción, claro, y se familiaricen ahorita con las formas. Y el tema de la firma, ¿no? O sea, que hay que tener una firma electrónica, y entonces pues nada más que la gente que ese es otro tema, porque el SAT también con la pandemia, con este sistema de citas y todo, bueno, o sea, yo llegué a saber de gente que para dar de alta una empresa tardó 3-4 meses, y hasta había mercado negro de citas, o sea, era un problema. Entonces, ves toda una cadena. Sí, no, lo que quería comentar, sí, que ese problema persiste. Ahora sacar una cita al SAT para una fiel es más preciado que sacar una cita con la chica que te gusta.
A ese nivel es muy, muy complicado ahora el tema del SAT. Y se conjugan varios. A mí me sorprende porque, mira, por una parte, como justiciables de fuera, te quejas de la lentitud de los tribunales y no solamente es de todos, locales, federales, administrativos, de todos. Y dices, si tuviésemos esto, y me sorprende saber, ¿no?, que ahora que se tiene, pues digo, yo sé que no hace mucho que se arrancó, entiendo que es como un mes y medio, pero que digamos que no hay un usuario ya utilizándolo. De repente son esas cosas como pueden ser frustrantes porque tanto te vienes quejando, te presento la herramienta y nadie la utiliza, ¿no? Entonces es como irónico, a mí me sorprende y de alguna manera creo que también ahí refleja un poco pues varias cosas, ¿no? Desde el tema de la inseguridad del usuario, puede ser el desconocimiento. En una charla adicional yo decía que todo esto de la pandemia, yo retomaré la parte esta en donde criticamos, yo fui uno de los críticos, decir, ¿cómo es posible que si el decreto que dice, determinó cuáles eran las actividades esenciales, está la impartición de justicia, los tribunales estén cerrados, ¿no? Y justamente pues, porque el SAT y los gobiernos locales, tratándose de asuntos de contribuciones federales, no pararon, que para mí era muy, muy de risa el decir, a ver, el gobierno del estado de Quintana Roo suspende sus plazos en aspectos fiscales, pero si son federales, ahí hay inmunidad de COVID, ¿no? Ahí sí podemos continuar nuestras visitas, ahí sí podemos continuar realizando, porque para eso no hay suspensión de plazo, ¿no? Entonces empezó a jugar una serie de factores ahí interesantes y que al final del día sí han venido como a impactar a lo que yo le denomino un mercado negro legal. ¿En qué sentido? En que pues vamos a ponernos de acuerdo porque si vamos al tribunal que sea, digas administrativo, laboral, el que sea, pues los asuntos están detenidos, las salas están detenidas, las juntas están detenidas y entonces pues, es mejor arreglarnos aquí en corto para solucionar un problema y digo, hay casos que creo que son sin problema, ¿no? Un tema laboral, decir, vamos a ponernos de acuerdo aquí en tu liquidación, vamos a llegar a un número y con eso nos ahorramos problemas, pero en los temas fiscales a mí sí me preocupa, sobre todo en los temas de corrupción, el tema de decir, pues eso da mucha pauta a decir al que la propia autoridad le diga al justiciable, oye, pues mira, pues tú dices, ¿no? O sea, la impartición de justicia se puede tardar 3, 4 años y eso al final, si no me ganas, pues el crédito fiscal se te duplica o se triplica por los accesorios y entonces, mira, aquí vamos a ayudarnos mutuamente y entonces creo que ahí sí, para mí significa un riesgo el que la justicia no pueda ser como rápida, ágil, porque además por ahí los teóricos dicen, ¿no? Justicia tardía, pues es prácticamente injusticia, ¿no? Entonces, y bajo este contexto, Alberto, platicar cómo lo está viviendo al interior del tribunal, tocaste un tema que a mí se me hizo muy interesante, desde el tema de decir, hay una generación de magistrados, de impartidores de justicia, que no vienen de la era de la tecnología, ¿no? Y atrás viene un grupo de abogados jóvenes que traen todo este chip ahora tecnológico al interior del tribunal. ¿Eso cómo se ha estado conciliando? ¿Qué avances ves? ¿Cuáles son ahí los retos? Ya se superó ese reto y estamos en una etapa diferente en donde a lo mejor el nuevo sistema es más amigable. ¿Cómo va ese tema? Sí. Antes de responder, lo que es que ahorita que comentabas de todo el problema, mercado negro que se puede dar en el arreglo de los litigios a raíz de lo que tardan los juicios y más ahorita las trabas que hay con el tema de la pandemia, está el agravante en nuestra materia del tema de tener que solicitar la suspensión del acto, o sea, porque no nada más es que tenga la diferencia entre peras o manzanas ante la presunción de validez de la resolución, pues ellos pueden en un momento dado ejecutarte si no garantizas, ¿no? Entonces estás expuesto así es. A un embargo, a un... La congelación de las cuentas bancarias. Exacto. Entonces, el riesgo para el contribuyente es muy alto. Al momento en que suspendimos, que la autoridad sigue trabajando, seguía con este tipo de medidas y entramos las guardias del momento porque
normalmente para poder otorgar una suspensión, pues el crédito debería de estar garantizado. Son algunas excepciones que podría haber, pero la regla es que el crédito tendría que haber una garantía para que digas, ok, suspendo, que no te ejecuten, y al final del juicio vemos, finalmente hay una garantía que le responde a la autoridad. Y aquí te topabas con que estábamos en el quédate en casa, en que las cuestiones, lo que no era esencial no estaba abierto, y tenías que otorgar de pronto garantías. ¿Y cómo otorgas esa garantía en un momento dado cuando tienes tantos lugares abiertos? Por ejemplo, nos tocaba gente que decía, es que tengo que hacer un avalúo y no encuentro evaluador, porque los evaluadores, pues ahora sí que estábamos en casa, o los tienes que traer en un peregrinar de tener que andar fuera de casa cuando la medida era quédate en casa, porque la autoridad no paró. Así es. En un momento, porque la verdad, hubo criterios en el tribunal, del cual yo me adherí, a que incluso se dieran las suspensiones sin garantías ante la emergencia, en virtud de que la autoridad no paró, y obligar a la gente a tener que hacer todos los trámites para garantizar implicaba con la contraindicación de la orden quédate en casa y sal a realizar actividades que no estaban listadas como esenciales, como que no podían suspenderse. Entonces ahí tuvimos, y con todo y los recursos de las autoridades, de pronto por dar suspensiones sin garantizar. Pero es que verdaderamente era ya poner al contribuyente contra la pared, es decirle, no solo no tienes juzgado al cual recurrir, tribunal al cual recurrir en esta etapa, sino que además estás expenso de las acciones de la autoridad fiscalizadora, y tendrías que ver cómo garantizar en este momento a riesgo de poner en riesgo tu salud. O sea, Así es. era un cuadro, pero finalmente no podemos decir que esto fue una regla. O sea, también podías irte de librito a exigirlo y entonces el contribuyente estaba materialmente desprotegido, ¿no? Entonces, era todo un tema. Creo que el que entró a las guardias fue muy bueno, porque ahí por lo menos se pudo paliar un poco eso. ¿Cómo se ha visto este tema? Ha pasado del 2011 al 2020-21 que estamos iniciando, ya tanto tiempo, que sí puedo decirte que una gran parte de los magistrados que en 2011 ponían un poco de trabas o eran escépticos al tema de un juicio en línea, que les parecía demasiado futurista, que les parecía poco probable, inseguro, han dejado de ser magistrados. Normalmente los nombramientos son de 10 años. En estas han pasado, hay los que se han jubilado, hay los que se terminaron su periodo y ya no están. Y otros que, aunque siguen estando y en ese entonces tenían esa visión, finalmente han logrado cambiar, no solo porque han visto que sí se puede, sino que es todo lo que te empuja, porque no es nada más que el tribunal quiera pasar al área electrónica, es que actualmente el SAT es preponderantemente materia electrónica. Y bancos, y ahora con tus bancos cada vez más, y se han dado cuenta, y si no ellos por voluntad, a lo mejor porque sus hijos se los instalaron en el teléfono, se dan cuenta que pueden dejar de ir a perder el tiempo en el banco y hacer todos sus movimientos en un teléfono, y se han dado cuenta de las bondades que tiene y las transferencias y cómo compran en línea, y cómo ya no tienen que ir a la tienda que antes iban. Y entonces creo que es toda una inercia de ir hacia lo electrónico que ha venido acompañando lo que en 2011 parecía de que esto no nos va a funcionar. Ya no es de nos va a funcionar, no, tenemos que hacer que funcione, porque si no nos quedamos atrás, estamos atrás, o sea, es forzoso, no hay manera de no ir. Pues más vale ir antes que ser después arrastrados, creo yo. Y creo que lo han comprendido. Entonces creo que hay una mucha mejor visión. No quiere decir que tengas las habilidades, a lo mejor técnicas para hacerlo, pero creo que la traba mental ha cambiado. Ahora, sí, también te comento que el tribunal está en un momento complicado en cuanto a la nueva generación de magistrados,
porque tenemos más de 40 y tantos vacantes ahorita, Wow. magistrados que o han renunciado o se han jubilado o han terminado su periodo y que no ha habido nuevos nombramientos. Entonces, hay que mandar currículums entonces. Creo que hay que formarse en la fila, porque la verdad es que currículums creo que le sobran. El punto es que no sé cuál sea la medida del Ejecutivo Federal que no manda las propuestas al Senado. Te hubiera dicho que no ha mandado una sola si no fuera porque en diciembre mandó la propuesta de 5 magistrados, fueron aprobados. Okay. 2 de ellos fueron ratificación, o sea, ya habían terminado su periodo, y los otros 3 eran supernumerarios que pasaron a ser magistrados numerarios. Okay. Entonces, ahí. Pero no, tampoco llegó gente de fuera, gente que se esperaba que fuera de la nueva corriente política, de la 4T, de la nueva administración, no llegó. Y lo que yo esperaría, honestamente, que creo que vendría a ayudar mucho al tribunal, es que esas vacantes se cubran con personal del propio tribunal, con secretarios. Creo que sería lo ideal, porque primero conocen la materia, han venido haciendo una carrera, y no hay que olvidar una cosa muy importante. Cuando entró el nuevo gobierno, hubo una reducción muy importante en el salario de los funcionarios, entre ellos de los magistrados federales, de tal manera que sí hubo una merma, no solo en la percepción económica, sino en prestaciones adicionales, que seguro de vida, que apoyo para algunas cuestiones, para teléfono celular o para transporte, que se pierden ahora. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que si tú a un secretario, a un primer secretario de algún magistrado, le das un nombramiento de magistrado, para él es un ascenso, no solo hablando desde el punto de vista curricular o de nivel de responsabilidad, sino ahí sí también económico. Entonces creo que para él es todo un avance. Si tú ratificas a un magistrado que ya estaba antes y entra, puede ser que sean completamente de convicción de que ese era el camino y lo acepten, pero también puede ser el que lo acepte porque finalmente es lo que ha venido haciendo los últimos años de su vida, es lo que sabe hacer, es a lo que se dedica, pero en el aspecto económico él se sienta a lo mejor, voy a usar la palabra maltratado o insatisfecho, ¿no? A lo mejor porque tenía un ingreso distinto. Entonces yo a lo mejor no va a estar tan cómodo en su posición. Entonces creo que si quieres tener gente que conozca el tema, preparado, normalmente entonces es gente que viene empujando, gente joven y que se va a ver muy identificado. O sea, yo creo que haces equipo finalmente con la gente que te da la oportunidad y sería la oportunidad de la 4T de tener gente en un momento dado que le esté agradecida, que le respalde, que haya lealtades con el beneficio económico que le representa. Entonces yo creo que eso sería, y esa gente joven que empujaría, creo que manejaría estas cuestiones electrónicas con una facilidad mucho mayor que querer cambiarle el chip a los magistrados que ya tienen, porque a lo mejor no todos son de primera gestión, a lo mejor hay quienes ya tienen ahí 1 o 2 nombramientos, estás hablando de 15, 20 años, ¿no? O sea, Claro. Ahora, bajo este contexto, decíamos, nosotros desde afuera, en la iniciativa privada, llegó home office y hubieron que hacer ahí adecuaciones, o te compraste otra computadora, contrataste servicios de red. Finalmente, en la vida privada es más rápido, es más ágil. De ti no dependes de que te autorice presupuestalmente, no dependes del límite presupuestal. O sea, tú decides, vas, te compras la computadora, contratas más gente, o despides gente, o ves qué haces para que esto funcione. Entiendo que, o desde fuera pareciera ser que en el tribunal se vuelve eso lento, ¿no? Porque además, digo, tú traes un presupuesto que se autorizó en un año anterior, que en donde evidentemente no había la proyección de una pandemia, y evidentemente, digo, pues mejor no era como si esa la idea del desarrollo del juicio en línea no estaba pensado justamente a partir de estas situaciones, ¿no? Y en las oficinas particulares hubo mucho esto de renovar, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajamos con el equipo? Por ejemplo, muchos consultores ahora son juntas de 10 minutos todos los días a las 8 de la mañana y juntas a las 6 de la tarde para dar el parte del día antes de irse. Otros el tema de muy libre. Entonces empezaron a haber reajustes a nivel privado. A nivel, en este caso, tribunal, ¿percibes que sucedió algo así?
más allá de estas imposibilidades de ajuste, es decir, cómo ha habido cómo se dio esta reestructura o reorganización interna para que el tribunal pudiese jalando. Yo sé de persona que trabaja en los tribunales que en sus casas, ¿no? Estuvieron ahí trabajando, avanzando, pero siempre con el tema de, pues es que no me puedo sacar el expediente y tengo que ir a escanear los documentos y entonces, pero además el magistrado pide la cuenta porque hay que sacarla porque si no, pues evidentemente no le gusta. Y entonces eso se ha vuelto como todo un reto. Hay como, desde tu perspectiva, tu vivencia, ¿cómo le hicieron o cómo le están haciendo? Ok, creo que una cosa muy, muy útil que logró implementar el tribunal es que se creó toda una cuenta, no sé si sea golo, ¿no? Decirlo, pero en Google Meet, me parece que se llama ahí, y tenemos un correo, aparte del correo institucional, un correo, pero que ahora es .edu. Y entonces, a través de estas plataformas ahora o de estos medios, podemos realmente nosotros citarnos con los secretarios, con un auxiliar, mañana, reunión, lo que tú decías, a las 9 de la mañana, a las 11, o pásame el proyecto, lo discutimos, ya sea en un momento dado oral, o tienes la facilidad ahí de poder hacer anotaciones sobre el proyecto, se lo regresas al secretario, el acuerdo. Esa parte, lo que vendría a ser, digamos, por decirlo así, el software, vamos a poner, esa parte está muy bien. Creo que se movió rápido el tribunal y nos dio la conectividad interna, ¿no? Nosotros en un momento dado puedes grabarlo a la discusión. De hecho, estábamos nosotros teniendo que tener sesiones por algunas sesiones públicas y de esa manera se estaban haciendo. Esa parte bien. Está el tema de los equipos. La verdad, lo cierto es que casi todo el personal tenía equipo en casa. Entonces, no se vio de primer momento, no se vio como una necesidad. Okay. Entonces fue de que, bueno, pero tienes manera, podemos estar conectados. Bueno, sí, por seguridad no se vale sacarse expedientes ni documentos, pero tienes que ir y escanear, y escaneado lo trabajas en casa, ¿no? Adicionalmente, nosotros tenemos ahí un rol de un esquema de trabajo de un día se trabaja presencial en el tribunal y el día siguiente en tu casa, el home office, ¿no? Se hicieron dos equipos de trabajo, por decir algo así, unos van lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves, la siguiente semana cambia. Entonces, un día estás en casa, un día estás... El día que vas, pues lo usas para escanear, para ver ahí archivos, tienes todo comenzado para trabajar al día siguiente en casa. Pero ahorita, ¿qué sí me está reportando el personal? Claro, es que se ha complicado. Dicen, es que yo sí reporté que yo tenía equipo en casa. Yo tengo una computadora, o a lo mejor te dicen, yo tenía una computadora y una tableta. Y sí consideré que voy a trabajar, pero yo no consideré que las escuelas de mis hijos se iban a prolongar tanto. Es que estamos con una máquina, pero tengo 2, 3 hijos, y uno estudia de tal horario y el otro, y la tarea y la investigación, y yo mi trabajo, y como es, y la cuenta. Entonces, de pronto, tienes el problema de que pues hay un equipo de cómputo, pero es un equipo de cómputo para toda una familia. Así y entonces estamos ahora en el proceso de ver de qué manera podemos apoyar, incluso aquí luego no sé si va a ser aprobado por la Junta, pero nosotros sí tenemos las máquinas que nosotros hacemos de los pasantes. Y los pasantes ahorita no están asistiendo por cuestión de la pandemia, por seguridad. No tenemos estudiantes que vayan al tribunal a colaborar y a tener prácticas. Entonces, esas máquinas están disponibles. Se está presentando una propuesta para que nos autorice que personal a casa previa firma de una responsiva se la puedan llevar a su casa a efecto de que tengan otro equipo de cómputo, porque es cierto, ahora pues hay casi todos los miembros de la familia tienen interacción con esa máquina y ahora se vuelve un problema de horarios. Claro, claro. Y si eso es en problema, en el personal del tribunal, que estás hablando de personal, porque hasta los secretarios de acuerdo en el tribunal son abogados. O sea, tenemos archivistas abogados, oficiales de partes abogados. O sea, la verdad es que estás hablando de un nivel de educación, nivel cuando menos licenciatura. Claro.
y con un ingreso, aún en los puestos, digamos, más modestos, el ingreso no es un mal ingreso para la media nacional. Y entonces, si en ese contexto te das cuenta que puede haber problemas de conectividad, por bien sea por vivir, porque hay colonias acá, algunas zonas nuevas de Cancún, donde no tienes un internet bueno, confiable, y otro, tienes problemas de tener el equipo necesario en casa para que tu familia pueda. Ahora, imagínate lo que lleva ese supuesto a nivel nacional, a estratos donde no tienen el ingreso que tienen los trabajadores del tribunal, donde no tienen el nivel educativo que tienen. ¿Cómo les puedes exigir en un momento dado que forzosamente todo sea en línea? O sea, nada más habría que ver el censo, ahora el último, porque es muy llamativo cómo de pronto dicen, el 70% de la población tiene internet. Bueno, para empezar, el 70% mayores de 6 años, no de toda la población, pero ok, además tiene internet. Pues sí tiene internet, pero porque te están considerando los teléfonos celulares, que son inteligentes y lo tienen para redes sociales. Porque cuando la pregunta en el censo es ¿cuántos tienen una computadora en casa? Te baja del 70 al 40. Claro. Entonces tienes al 40% nada más con la posibilidad de tener una computadora. Es una maravilla el juicio en línea, no estoy diciendo que hacia allá vayamos, pero no podemos caer en el absurdo de decir no dar la opción de que sea tradicional o escrito. Claro. O sea, estos de pronto algunas reglamentaciones que metieron que sus recursos son en línea y que no se vale presentarlos por escrito, se me hacen ideales si estás en otro país del primer mundo donde todo el mundo tenga tecnología. En México se me hace que es negar acceso a la justicia. Claro. Con 40% nada más de población con computadora, dile en un teléfono cómo escanean las pruebas, cómo las suben. Sí, Entonces, porque no es tener la computadora, ahora tienes que ver cómo vas a escanear con una confiabilidad. Entonces, cuando empiezas a ver eso, pues no puedes cerrar la puerta. Es una maravilla la justicia electrónica, hacia allá tenemos que ir, nos va a dar unas ventajas y unos ahorros increíbles de tiempo, En efecto, yo también coincido contigo en el sentido de que no puede pensar solamente en el tema digital, o así llamamos. Creo que todavía hay muchos retos. Y bueno, con tu última intervención respondiste una pregunta que no formulé, que es los retos hacia dónde vamos justamente en materia de justicia electrónica. Solo me queda una duda. El día de hoy, los sistemas del juicio en línea del Tribunal de Justicia Administrativa ¿ya son compatibles con el del Poder Judicial? ¿Esos ya están engarzados o todavía no? La versión 2 sí va a estar engarzada. Okay. Ya. Lo último que supe, porque la verdad todavía hoy tuve una plática con el magistrado Molinar, que es de la sala de juicio, hice exactamente la pregunta. Le digo, entonces ahorita, si tú tramitas uno con la 2, ¿ya se puede ir? Y me dice, bueno, sí, nos falta firmar un convenio, pero ya una cuestión interna con Poder Judicial Federal. Ok, perfecto. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿crees que en cuánto tiempo crees que podamos estar como hablando de un juicio en línea mejor o que dé mejores resultados en eficacia o en eficiencia? Por ahí en algunas conversaciones con tus abogados decíamos, es que pues de repente resulta ser que te despiertas y en tu buzón de tu correo electrónico encuentras casi admisión, contestación y sentencia, ¿no? Así de que pues entendemos que están como trabajando ahí de una manera diferente y entonces de repente te pueden llegar 3 notificaciones o 4 de un mismo o actuaciones que se dieron en un periodo de a lo mejor de 2 o 3 meses, ¿no? O vienen fechadas así y que pareciera ser que quedan como guardaditos y de repente te llega todo, ¿no? Todo ese tipo entiendo que son como aspectos que se deben ir como solucionando en el tiempo. ¿Tú cómo lo ves? ¿En cuánto tiempo crees que podamos como decir estamos ya caminando y que realmente esto sea un alivio a los temas de impartición de justicia? Voy a ser aquí sí muy sincero. La verdad es que se está abriendo la versión 2 para salas que no estábamos familiarizados con el juicio en línea. Entonces, la versión 2, cuando la maneje la sala de juicio en línea, creo que el resultado lo vas a ver inmediato. O sea, porque están familiarizados. A nosotros creo que vamos a tener ese aprendizaje
¿no? O sea, bueno, nos han dado los cursos de capacitación, pero no es lo mismo estar otra vez, incluso lo que decíamos, ¿no? Ya me dijiste cómo es la brazada y cómo es la patada y que cada cuantas brazadas salgo a respirar, pero ya me lo aprendí en teoría, pero cuando esté en la alberca, ahora hay que saber hacerlo. Claro. Entonces, esa es la parte. Yo creo que esto nos va, yo te diría, un semestre para poder realmente irnos familiarizando, sobre todo que por la situación de la pandemia, creo que rápidamente los justiciables se van a dar cuenta de la opción y creo que la van a empezar a experimentar. Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta respecto de justamente este avance en la justicia en línea, concretamente aquí en Quintana Roo, tecnológicamente hablando, este programa, esta versión 2 te permite, por ejemplo, en este caso que estás en casa, trabajar desde tu casa, trabajar desde cualquier punto, o no necesariamente tienes que estar como en la sala del tribunal. Ahí, como avance tecnológico, ya puedes trabajar en una tableta o tiene que ser necesariamente en computadora de escritorio. ¿Cómo va ahí el tema tecnológico? No, puedes trabajar desde tu casa, en el coche, donde quieras, te basta una tableta, tienes la manera de enlazarte con tu secretario, con el asistente, con el colaborador. Todos los funcionarios del tribunal de la sala tienen un rol, tienen una clave. Puedes dar seguimiento, puedes consultar el expediente en la madrugada si quieres y saber quién lo tiene y qué está haciendo, hace cuánto tiempo lo tiene. Los controles son bárbaros, o sea, Okay. La verdad, muy, muy bueno. Y la misma ventaja para el litigante, ¿no? O sea, el litigante puede estar en su casa de madrugada y quiero saber cómo está y tener ahí la radiografía de su expediente electrónico y en dónde está y quién lo tiene y desde cuándo. Entonces, Excelente. creo que todo eso va a ser muy, muy bueno. Excelente, pues yo tengo fe que eso alivie mucho las cargas de trabajo, que la justicia sea más ágil en esa materia, sobre todo yo sí soy un creyente que en la medida en que la justicia fiscal sea más rápida, sea más eficiente, sí serían acotando otros temas, ¿no? Concretamente el de la corrupción, que creo que es algún tema ahí que nos pesa todavía mucho y que justamente cuando el contribuyente o el pagador de impuestos vea que es más fácil acceder al tribunal y puede ser más rápido y eficiente que llegar a un acuerdo con la autoridad, eso creo que ayudará mucho y creo que es una gran tarea que tiene el tribunal pues enfrente y que no sé hasta qué punto igual a nivel de junta de administración o de junta de gobierno lo vean desde esta óptica, ¿no? A lo mejor mi óptica es muy particular, muy ilusoria, pero sí creo que más allá, inclusive por ahí que viene otro reto y que creo que es parte de este avance en el tema de la modernidad, de la manera en que se dictan las sentencias, ¿no? Es decir, por ahí en algunos foros hemos estado insistiendo en que las sentencias deberían de ser más cortitas, más directas, ya sin tantas transcripciones que al final del día pues solamente engordan el tamaño de la lectura, pero que pudiesen ser inclusive como algunas herramientas o aspectos que pudiesen ayudar a la rapidez o a la agilidad de la impartición de justicia, porque al final del día al justiciable, al empresario, al dueño de negocio, lo que le interesa es gané o perdí. Muchas veces ni siquiera ellos llegan a leer la sentencia, más bien la sentencia se vuelve como lectura para el abogado, pero el justiciable para quien va dirigida, pues más bien es, a mí dígame si gané o perdí, no me interesa qué argumento, que si este lenguaje en latín, que si se basaron en esta teoría, no, a mí nada más dígame qué pasó, ¿no? Entonces creo que por ahí pudieran haber también ciertos avances en la manera de los procedimientos, de la agilidad en los juicios y que al final haya justicia más pronta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en Junta de Gobierno y Estado Superior lo tienen muy, muy claro y la verdad, sí, por eso se busca tanto tratar de agilizar los trámites, los juicios, por eso entró el juicio sumario y por eso pues, tenemos las revisiones internas, toda esta cuestión para acelerarlo. Y una parte muy importante que es la importancia de que no se alargue un juicio es la cantidad de dinero parado que tiene el país. Y ese argumento yo se los he escuchado a magistrados de Junta de Gobierno y ha sido el estandarte para ir a solicitar en un momento dado el que ya se hagan las designaciones o las propuestas de los magistrados vacantes. ¿Por qué? Porque
puede parecer un ahorro, a lo mejor a la Administración Pública Federal le parece un ahorro decir, pues no tengo 40 y tantos magistrados, es un ahorro, no estamos pagando 40 y tantos sueldos de un cierto nivel. Pero lo que se deja de ver, por cuidar los centavos se descuidan pesos, es que la falta de esos magistrados en el momento dado puede ser que esté alentando los trámites. ¿Por qué? Porque ese magistrado está siendo suplido por un secretario que no tiene quien le supla su mesa. Entonces, ¿qué hace dos funciones? Magistrado y secretario. Y se va haciendo un embudo y va retrasando. ¿Qué pasa? Que tú tienes una cantidad de dinero en litigio muy importante, miles de millones de pesos en el tribunal que está en el litigio. Ese dinero, ¿de quién es? El fisco no puede disponer de él porque no lo tiene. Y el particular al que tú le estás diciendo que lo debes, y ahorita tú conoces a un particular que ya le dijo el fisco que debe 100,000 pesos, 300,000, 1,000,000, ¿qué pasa? Él ya tiene una contingencia. Si lo llega a tener y está en juicio, él no dispone, él no está invirtiendo para abrir otra empresa, va a contratar gente, abrir un proyecto, porque donde pierda, tengo. Entonces tiene el dinero parado. Así es, así es. Entonces es un dinero en pleito que ni uno dispone ni el otro. No se invierte, lo cuidas, lo proteges y el otro no puede. Si resolvemos más rápido, finalmente es dinero que vas decidiendo del tribunal, del Estado o del particular. Pero ya salgamos de esto para poderle dar un hito, para poder invertir, para poder tener crecimiento. Entonces, sí. ese argumento yo he visto, o sea, es malentender un ahorro y es la necesidad. Este mismo argumento lo podemos llevar al juicio en línea. Tenemos que tener juicio en línea muy ágil. Tenemos que reducir los tiempos, porque eso es lo que nos va a dar eficiencia ante la nación. O sea, que sea un tribunal que realmente resuelva. Poder hacer las sentencias más cortas, me encantaría. Hay mucha paja, muchas sentencias. Hay sentencias que son hojas de transcripciones de jurisprudencias o de tesis. O sea, bien podría ser a lo mejor nada más citar el rubro, vaya. O sea, no, porque adicionalmente y en el mismo sentido, y pues, que alcanza. Pero sin querer evadir la responsabilidad, diría que también la bronca viene desde el litigante. Porque a veces hay unas demandas que son, pero verdaderamente tomos. Y con todo respeto, los argumentos buenos o de peso o con los que van a ganar es 1 o 2. Lo que pudieron haber en 15 hojas, lo dijeron en 150. Siempre he tenido la duda si lo hacen por cobrarle más al cliente. O sea, por decir que mire el estudio que hice. Mira, llevo noches sin dormir por ti, ¿no? O ¿por qué me meten tanta paja? La verdad, en una plaza como Cancún, acabas conociendo hasta los litigantes. O sea, ya sabes. Y te das cuenta que te están trayendo agravios que han presentado en 15 o 20 juicios antes y que ninguno les ha pegado. ¿Por qué creen que ahora te van a convencer? ¿O por qué creen que ahora sí? O sea, ¿por qué te traen un argumento tan reiteradamente ya considerado infundado o insuficiente o inoperante? No sé por qué le dicen a la secretaria, hazle igual, cámbiale el nombre y pásalo, o porque quieren cobrarle al cliente. Pero se vuelve una cadena, porque yo no puedo dejar de contestarle su argumento. Entonces ahora tengo una sentencia igual de voluminosa. Claro, si a eso yo le meto la paja y digo lo mismo 3 veces, bueno, pues ya generé un monstruo. Pero creo que es una cadenita. Si lográramos que el litigante, por eso cuando este juicio de fondo, o sea, donde no puedes alegar juicios de forma y vas a fondo, podría tener una ventana importante. Creo que tendría que abrirse otros supuestos, porque realmente está nada más ahorita la fiscalización, pero si lo metieras, por ejemplo, en temas de devolución, porque en devolución, ¿para qué ganas de forma, regresar? Exacto. Vamos al fondo, o sea, ¿tengo derecho a la devolución o no? Exacto. Si lo empiezas a ampliar, y por ejemplo, devolución ahorita es el pan nuestro de cada día, o sea, cada día llegan más demandas por ese tema, ¿no? Negativas de devolución. Así es. No, y además aquí lo que refieres es que eso pega, creo que en la manera tradicional del litigio, ¿no? De, pues, pégale por la forma, ¿no? Que en el fondo no haya fondo, pero y entonces, híjole, si ya no le entro, ya no gano el juicio, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, ahí sí hay que tienes muchas razones, es una responsabilidad compartida que a nosotros ahora desde afuera nos toca
erradicar. Entonces, ahí prometo ajustar un poco el discurso y no solamente quejarme de la voluminosidad de las sentencias, sino también de la voluminosidad innecesaria de las demandas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, por el tiempo, yo agradezco mucho la charla. La verdad es que para mí fue muy grato este momento. Espero que para los que nos escuchan y nos ven también haya sido así, sobre todo ilustrativo. Seguramente hay algunos que probablemente, por lo que me dices, ni siquiera sepan que ya es esta segunda versión del juicio en línea, y ahí creo que hay un reto para el tribunal en el tema de la difusión, en el tema de las academias, las universidades, la difusión de ese tipo de servicios, porque si no se vuelve en un contrasentido, como decíamos al principio, nos quejamos, viene la herramienta, no la utilizamos, y entonces pues como que eso no tiene coherencia, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir avanzando en estos temas. No me queda más que agradecerte mucho por el tiempo, a ustedes amigos la oportunidad de escucharnos, de vernos, y nuevamente les recuerdo que este podcast está orientado básicamente a hablar de derecho, empresa, aspectos de liderazgo y de lo mejor de cómo podemos ayudar a ser mejores personas, y en esta noche pues mejores abogados, ya haciendo demandas menos voluminosas. Alberto, muchas gracias, un gusto verte, a seguirnos cuidando y hasta la próxima.